Hola, ¿cómo les va? Que tengan un hermoso día todos. Mi nombre es Daniel Yodó. Junto con mi mujer Vanessa tenemos este espacio en YouTube que hemos llamado cordialmente. Aquí les compartimos videos de yoga, que es su actividad, y Qigong, que es lo que yo imparto. Y también estos videos donde yo charlo un poco con ustedes, y cosa que agradezco, con la intención de compartir algunas informaciones, algunos datos, algunas experiencias vinculadas a estas disciplinas y a la vida humana. Hoy quiero hablarles de los tres cerebros y los tres estados de la mente, podría decirse así. Tomen todo esto un poquito entrecomillado porque la idea es tratar de ser didáctico en la explicación. Después, por supuesto, todos podemos ir a buscar información más minuciosa al respecto del funcionamiento del cerebro, neurológicamente hablando, de nuestra psicología y de cómo entender esto de los tres estados de la mente, que voy a tratar de explicar aquí a través de las prácticas que yo realizo de Qigong y budismo Zen hace muchos años. Y es lo siguiente. Todos tenemos tres cerebros, neurológicamente hablando. Uno se llama el cerebro reptiliano, es aquel que nos acompaña desde los comienzos de la historia humana y que tiene, entre otras, las funciones de regular el ritmo cardíaco, respiratorio, la glucemia, o sea, el azúcar en sangre, la presión arterial y también otras múltiples funciones sin que sea necesario para su ejecución nuestra intervención voluntaria. De hecho, yo les diría que la gran mayoría de lo que hace a las funciones fisiológicas y orgánicas no necesita de la voluntad consciente de la persona. Ese cerebro reptiliano, algún psicólogo por ahí lo simbolizó con la imagen de una serpiente. Ahora voy a volver ahí. El segundo cerebro es el cerebro mamífero, el cerebro que permite desde lo emocional una conexión afectiva, en principio la del bebé con su madre y su padre y luego con el resto de los congéneres, y es lo que hace que podamos crear relaciones vinculantes en una comunidad, que podamos ver al otro ya no como un otro o como una cosa, sino como un ser humano, como reflejando a este ser humano como una extensión de nosotros mismos, a partir de lo cual vamos produciendo diferentes tipos de relaciones. Ese cerebro permite precisamente estas cualidades. El tercer cerebro es más moderno, se llama neocórtex, sí, neo nuevo, nueva corteza cerebral, que es la que facilita la palabra, el pensamiento racional, lógico, matemático, etc. Por lo tanto, los tres cerebros, aunque didácticamente los pueda mencionar de esta manera, siempre tengamos presente que los tres están fuertemente ligados uno con otro, y aunque haya momentos donde una de las funciones prevalezca sobre la de los demás no quedan en stand-by, sino que están igual conectados entre sí. Decía que el cerebro más primitivo, llamado reptiliano, alguien lo simbolizó en la imagen de una serpiente. El mamífero, esa misma persona, lo vinculó con un delfín. El delfín es un animal sumamente inteligente que puede vivir muy bien dentro y fuera del agua. O sea que el mamífero, como lo es el delfín, tiene las mismas cualidades afectivas que un ser humano, pero también representaría simbólicamente esto de poder estar en un ámbito y en otro a alguien que tanto puede relacionarse estrechamente con sus emociones como con su psiquismo, con sus capacidades intelectuales. Y el tercer cerebro, el cerebro más nuevo en la evolución humana, esta persona lo relaciona, insisto, simbólicamente con un águila. Y aquí me detengo un instante. Cada uno de estos tres animales yo los voy a retomar para explicarlos desde el punto de vista de la meditación y desde la práctica del Qigong, cómo podemos conocer más y mejor esas funciones tan esenciales y vitales para nuestra vida. El águila aquí, como ustedes saben, es un animal que puede elevarse a altas alturas y ver con una vista absolutamente extraordinaria todo el terreno a los fines de
hacer uso del primer cerebro, o sea, alimentarse. Hacer uso del segundo cerebro. Si bien las aves tienen una relación diferente en lo afectivo a los mamíferos, no por eso no tienen esa capacidad, no dejan de tener esa capacidad, como por ejemplo lo vemos cuando esa águila llega al nido con la comida y la regurgita en la boca de su cría y cuida a esa cría, ¿sí? Aunque sea simplemente por instinto de supervivencia, pero lo hace. Bien, el primer cerebro, llevado ya al terreno de estas prácticas, lo podemos observar de la siguiente manera, porque así funciona. Una de sus capacidades es la de preservar nuestra integridad y nuestra vida frente a un peligro, real y concreto o imaginario, porque la respuesta del cerebro va a ser exactamente la misma. La experiencia no necesariamente va a ser igual, pero el modo en que el cuerpo va a actuar frente a un peligro concreto o imaginario es el mismo. Podemos, frente al miedo, llevar la sangre a los brazos para pelearnos o a las piernas para huir. ¿Por qué la serpiente? Porque suele aparecer como un animal, pobrecita la serpiente que siempre tiene mala prensa. Sepan que para otras culturas es un símbolo de sabiduría profunda, otro día lo explicaré. Se hace referencia a la actitud de ese cerebro condicionado a la cultura, a la crianza y la educación de todo ser humano. ¿Para qué? Para asegurarse la supervivencia. El instinto de supervivencia, aunque la palabra instinto en muchas escuelas de psicología no las usan para hablar del ser humano, sino hablan de pulsión, por ejemplo, de vida o de muerte, pero me voy a quedar con lo instintivo. Lo instintivo hace que el ser humano trate todos los días de asegurarse, ¿sí?, el sustento, ya sea económico, laboral, alimenticio, etc. Lo cual tiene un sentido muy lógico. Tanto ustedes como yo necesitamos comer, tomar, trabajar, ganar dinero, vivir bajo un techo que nos cobije, usar ropa, etc. Cuando esto se vuelve negativo y aparece la serpiente ahí en un estado de defensa o de ataque frente a quien está violentándola, se vuelve negativo cuando la persona empieza a convencerse a lo largo de mucho tiempo que solo hay que vivir para sobrevivir, que solo hay que vivir para hacer y tener, hacer y tener, hacer y tener. De manera que ya no va a alcanzar con lo que se haga y lo que se tenga, sino que a eso se le va a aportar un agregado cultural que tiene que ver con la importancia que cada uno de nosotros le da a lo que tiene. No por el objeto en sí mismo, sino por lo que el objeto pasa a decir acerca de nosotros. De qué manera ese objeto sentimos que nos representa frente a los demás. De manera que ahí la relación frente a los demás, donde aparece el cerebro mamífero, no es de compatibilizar una relación, sino de competir con el otro. O sea, sería el cerebro mamífero usado negativamente. En un sentido, como digo, de supervivencia. Esto es mío, esto soy yo, lo que no tenga que ver con eso lo aparto de mí, incluso lo combato y en el peor de los casos, si es necesario, lo mato. Por lo tanto, cuanto más arraigada está la mente de una persona en modo supervivencia, por decirlo de alguna manera, más difícil será para esa persona vivir verdaderamente con una mente abierta, con un corazón en paz y con una vida plena. Porque va a estar todo el tiempo en un estado de desconfianza, en un estado defensivo o de ataque, como sucede cuando las personas están todo el tiempo agrediéndose las unas a las otras para defender, porque también lo evalúan como parte de su supervivencia, de su yo soy esto, cuando defienden ideologías políticas o creencias religiosas o culturales o raciales o socioculturales de algún orden. Cuando la persona está todo el tiempo discutiendo con los demás, viendo a ver quién tiene la última palabra y la razón, también lo hace desde ese cerebro antiguo que está todo el tiempo, insisto, en modo de sobrevivir. Esto es mío, lo voy a defender a lo que dé lugar, sin darnos cuenta que en realidad mucho de lo que defendemos creyendo que si no lo tenemos dejamos de existir, dejamos de ser algo o alguien, es nada más que una creencia, una fuerte y férrea creencia llamada apego, a la que tenemos que aprender a conocer si queremos vivir, como dije, una vida saludable y plena. Por lo tanto,
todos los medios de comunicación, toda la vida cultural que llevamos, la educación que recibimos, apunta principal y casi exclusivamente a siempre tener en estado de alerta ese cerebro. Voy a poner un ejemplo que quizás muchos conozcan. Cuando el cine se inventó y las personas podían asistir a ver esas imágenes en pantalla grande, era curioso observar, hoy lo podemos ver, quizás en YouTube, acá mismo pueden encontrar alguno de esos documentales, cómo esas personas, frente a lo que jamás había visto el cerebro como ficción, pero sí como realidad, respondían protegiéndose huyendo. Por ejemplo, si la imagen era de un avión que venía contra las personas que estaban sentadas mirando la película, la gente se agachaba, o si era un tren, o si había tiros y demás. Esto hoy parece gracioso, pero en ese momento tenía su lógica. ¿Cuál era la lógica? El cerebro nunca había visto otra cosa que no fuera la realidad, esos hechos ocurriendo en la vida cotidiana. Lo único ficcional en esas personas, no de manera artificial, eran sus pensamientos, sus miedos, sus preocupaciones, a las que les prestaban inconscientemente atención, y su cuerpo pasaba a vivir esas ideas como reales cuando eran, al igual que la película, una ficción. Obviamente al cerebro le llevó un tiempo aprender y a discernir que lo que estaba viendo en la pantalla no estaba sucediendo, era solo una fantasía. Tanto se hizo eso que a lo largo de los siglos, o perdón, de los años, porque llevamos 100 años y pico de cine, a lo largo de los años, es tanta la ficción que el ser humano ha metido en su cerebro a través de las películas, a través de las series, a través de los noticieros, que hoy, frente a lo que sucede, la mayor parte de la gente, cuando se le trata de explicar que mucho de lo que piensa sobre lo que sucede no es real, no está sucediendo exactamente como lo piensa, no es tan tremendo ni tan mortal como se le trata de explicar a esas personas, munidas de un cerebro ganado por la ficción y solo por la ficción, ya no puede distinguir qué es ficción de lo que es realidad. Quizás les suele muy raro esto, pero así funciona. El cerebro responde a lo que creemos, a lo que estamos seguros que está sucediendo. Entonces, por la sangre circularán hormonas y neurotransmisores en función de esas creencias, ¿sí? Entonces, todo eso lo hace el cerebro reptiliano. Todo eso. Ahora bien, ¿cómo pasamos a los otros dos? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos muy nerviosos, preocupados por algo, y alguien viene y nos dice que nos tranquilicemos, que eso que estoy pensando no sucede, que me estoy haciendo precisamente, como decía, ¿no?, una película, etc. Y entonces, si logramos prestarle atención a esta persona que está tratando de ayudarnos a que nos calmemos, esa persona seguramente nos va a decir: relájate un poquito, respirá, soltá las tensiones, como yo suelo hacerlo en mis clases con mis alumnos cuando estamos trabajando, aunque no haya un tema específico a tratar. Si esa persona logra empezar a calmarse y empezar a tranquilizarse un poco, se va a dar cuenta que cambia su ritmo respiratorio, que de estar acelerado por esas preocupaciones o miedos que solo habitaban su cabeza y no la realidad palpable, esa respiración va a hacer que la mente se aquiete. Cuando la mente se aquieta, aparece el cerebro mamífero, o sea, el delfín, ¿sí?, que ahora más consciente de sus emociones y más capaz de razonar acerca de ellas, observa en que quien nos viene a ayudar es alguien que nos quiere, que nos acompaña. Entonces volvemos a conectar con esa relación y con ese estado psicológico, emocional y neurológico concreto. Pasado el hecho, habiendo podido conversar con este amigo, con nuestra pareja, nuestro hijo, quien sea que nos está ayudando, entonces empezamos a hacer uso de la reflexión, porque la serpiente es reactiva, el cerebro reptiliano es reactivo, o sea, siempre trata de resolver con lo que ya tiene aprendido, por eso se dice que siempre vive del pasado, ¿sí? Siempre va a buscar eso, reaccionar, no sé si le suena la palabra. Esas peleas, esas discusiones vienen de esa reacción. Cuando se llega a la reflexión, o sea, al neocórtex, es cuando la mente se amplía. Es como, en lugar de estar mirando por una ventanita, podemos mirar sin nada que estorbe la visión. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? La reflexión puede ayudarme a darme cuenta
que estaba creando en mi mente cosas que eran producto de, vaya uno a saber, qué falencias psicológicas mías, para que si solo no puedo resolverlas, podamos recurrir a quienes me faciliten herramientas con esa finalidad. Entonces ahí aparece el águila, o sea, el estado meditativo, la capacidad de poder verlo todo, ¿sí?, como realmente está sucediendo. Y en esto quiero hacer hincapié en algo importante. Meditar no es relajarse, meditar no es ir a buscar calma, meditar no es poner la mente en blanco, meditar es precisamente como hace el águila hasta discernir su presa y tomarla, es observar las cosas como ahora suceden, como ahora están sucediendo. O sea, que cuando una persona está meditando, tiene que evitar juicios de cualquier valor acerca de sí mismo, porque la meditación siempre es un cambio de foco, o mejor dicho, de orientación del foco, de estar todo el tiempo mirando el mundo afuera y hablando y criticando acerca de eso, hacer un poco de silencio, de llevar la mirada hacia adentro, la autoobservación, como me ven a mí ahora, físicamente hablando, para poder observar los procesos mentales, aprender a conocerlos, a comprenderlos, a acompañarlos y también hacer uso de un elemento central, absolutamente central, para unir conscientemente las funciones de los tres cerebros, reptiliano, mamífero y neocórtex. ¿Saben cuál es el elemento central que permite esto? Es la respiración. Cuando logramos respirar de manera pausada y de manera calmada y profunda, es cuando el águila aparece, cuando la meditación se hace más concreta. Una meditación, como decía, donde no hay juicio de valor, donde no hay crítica, donde no hay el dedo señalando, siempre dando la última palabra y opinando. Eso no es meditar. Sí es meditar darse cuenta que uno está haciendo eso y dejar de hacerlo si lo entendemos como algo pernicioso. O como mínimo como algo que no deja ver la totalidad de lo que sucede, porque en el momento que intervengo en la realidad con una opinión, ya no estaré viendo la realidad, sino mi opinión y haciendo uso de todo lo que viene a cuento de la opinión, la cual viene ¿de dónde? Del viejo cerebro, de lo aprendido, de lo condicionado que la escuela, la crianza y la educación me ha dado, o la cultura. La respiración, como decían nuestros abuelos, contá hasta 10, la respiración hace que la vibración de energía en las conexiones neuronales se establezcan de una manera más equilibrada. Entonces podemos, a través de ese elemento tan central para la vida, como es inhalar y exhalar, empezar a darnos cuenta más conscientemente cómo son esos procesos. Cómo es que yo me dejo ganar por una fantasía y la vivo como si verdaderamente estuviera ocurriendo. Cómo puedo salir de esa fantasía. Cómo puedo volver a ser vinculante conmigo mismo en primer lugar. Porque cuando yo tengo un miedo fantasiado, ¿sí?, recreado, empiezo a separarme en primer lugar de mí mismo. Es como si el miedo, supongamos, o la ira, cobrara forma física y esa forma física se adueñara de esta existencia, me atara al cuello y me llevara a la rastra por donde quisiera. Eso sucede cuando nos gana el instinto de supervivencia, el estar casi exclusivamente viviendo para defendernos todo el tiempo de todo, porque todo lo empezamos a entender como una agresión a nosotros mismos, ¿sí? Es como que lo que estamos viendo allá, como le pasaba a los que veían por primera vez una película, estamos viendo ahora una película inventada por nosotros. Estamos convencidos, vencidos con lo que sucede, que lo que sucede está ahí solo para agredirme, solo para atacarme, solo para poner en riesgo mi sistema de vida. Por lo tanto, la respiración y la mirada aguda y completa del águila en concordancia con una serpiente que me ayuda a protegerme, no a estar todo el tiempo a la defensiva, y un mamífero como el delfín, profundamente sensible e inteligente como es el corazón humano, para poder estar vinculado coherentemente con esas tres energías mentales, psicológicas y cerebrales, ¿sí? Por lo tanto, cuando practicamos Qigong o cuando practicamos meditación, vamos aprendiendo precisamente a ver más claramente todo esto, para conocerlo verdaderamente, para utilizar esas herramientas a los fines
de acompañar cada uno de esos procesos hasta donde nos sea posible para incrementar la conciencia humana y planetaria tan necesaria por estos días, para darnos cuenta que la supervivencia siempre nos ata a alguien, siempre nos ata a algo. Entonces nos hace dependientes de eso, de esa ideología, de esa creencia, de ese mandato familiar que obedezco a regañadientes o que obedezco por temor a una represalia, etcétera, etcétera. Todo aquello a lo que estamos atados y no nos da felicidad son condicionamientos que bien podemos aprender a conocer y a transitar y quizás a soltarlos definitivamente. Voy a contar un muy breve encuentro entre un maestro zen que vivió hace muchos siglos y su maestro de aquel entonces, cuando se acercó y este hombre le dijo al maestro: maestro, ¿cómo hago para liberarme de lo que me ata? Entonces, o de mi mente, que está confundida, ¿cómo hago para liberarme? Entonces el maestro le preguntó: ¿a qué estás atado para querer liberarte de algo? Y entonces el discípulo hizo un minuto de silencio, reflexionó y dijo: no, la verdad que no estoy atado a nada. Entonces el maestro respondió: entonces, ¿de qué te querés liberar si no estás atado a nada? Concretamente, estoy creyendo que estoy atado a cosas, ¿sí? Estoy creyendo que si no pertenezco a ese grupo familiar, a esa cultura, a esa condición socioeconómica o cultural, a ese partido de fútbol, a lo que sea con lo que me identifico, si yo creo que sin eso no soy algo o no soy nadie, eso es lo que me ata, la creencia, no el hecho en sí. Yo puedo entrar a una iglesia, puedo participar de una comunidad para que políticamente resuelva algún problema, puedo ir a la cancha y disfrutar de un partido de fútbol, pero cuando empieza a creer que eso es lo único que soy y que sin eso no soy nada o no soy nadie, esa es la cárcel que terminamos construyendo, donde va a prevalecer el cerebro reptiliano por sobre el mamífero y sobre el neocórtex. Está en nosotros modificar esa condición, está en nosotros ampliar la conciencia. Desde ya muchísimas gracias, no olviden suscribirse y espero que les haya gustado o por lo menos interesado o motivado lo que les cuento para acercarse a nuestras clases, tanto de yoga como de Qigong, meditación, si están cerca nuestro o si quieren recibir esas clases a través de internet, o si prefieren hacer clases presenciales en los países o lugares donde vivan, no duden en hacerlo. Se estarán haciendo un hermoso regalo amoroso e inteligente. Gracias.